Indignante que se esté realizando minería ilegal dentro de un parque nacional. Para hablar sobre ese tema se encuentra con nosotros Iván La Negra, adjunto para Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo. Gracias por estar con nosotros en Primera Hora. Gracias por la invitación. Este tema sin duda ha dejado a muchas personas pensando en qué momento, digamos, se dejó de cuidar los parques para que se permitan ese tipo de actividades ilegales, porque es ilegal, ¿no?, la minería dentro de un parque nacional. Sí, a ver, los parques nacionales y en realidad las áreas protegidas del país cuentan con un sistema de protección desde hace ya muchos años a través de un sistema nacional, ¿no? Y es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del CERNAM, la entidad responsable de la gestión de estas áreas. Sin embargo, los recursos que disponen estas autoridades para poder proteger todos esos espacios muy grandes, estamos hablando de 7% del territorio nacional que está, digamos, protegido a través de este sistema, pues es muy escaso, es muy exiguo. Y de otro lado, tienen las presiones que se producen alrededor de los parques, personas que realizan actividades ilegales de diverso tipo, minería ilegal, como vemos en este caso, pero también puede estar ilegal, puede haber actividades de extracción ilegal de especies. Y entonces, en este caso en particular, la responsabilidad del cuidado, lo que refiere, por ejemplo, a la regulación de la minería en lo que es pequeña escala, en lo que es minería artesanal, pasó hace unos años a los gobiernos regionales. Y estos han tenido muy poca capacidad para poder llevar adelante esta tarea. De hecho, los recursos que disponen para ese tipo de acciones son muy limitados. Entonces, esa combinación de pocos recursos en lo que refiere a la protección de los parques, combinado con los pocos recursos para fiscalizar las actividades que pudieran afectarlos, ha generado este tipo de problemas. ¿Y no es el único parque nacional, digamos, que se ha afectado por la minería ilegal? Miren, hay al menos 15 áreas naturales protegidas que el propio CERNAM reporta que se ven bajo presión de la actividad de la minería ilegal. Entonces, no es una excepción, es un caso más de otros, pero sin duda sí es un caso representativo porque es un parque nacional muy importante, uno de los 13 parques que tenemos. Es un parque además que va a cumplir el próximo año 40 años de existencia. Es un área además que en el contexto del cambio climático pues es un símbolo, es una de las zonas donde tenemos todavía glaciares, a pesar de que se han perdido una cantidad importante, es un área relevante y tiene un conjunto de ecosistemas andinos que sin duda son muy singulares, además evidentemente de la belleza escénica que representa nuestras principales cumbres en la zona andina de nuestro país. Digamos, el gobierno regional tiene parte de responsabilidad, como lo has mencionado, digamos, es una mezcla de faltas, de capacidades que tiene el gobierno para guardar sus parques. No tenemos registrado que existen unas 3.789 pedidos, ¿no?, declaraciones de voluntad de personas que quieren hacer minería de pequeña escala y formalizarse en el ámbito de Ancash. Y también tenemos registrado que existen solamente 25 funcionarios en la Dirección Regional de Minería que tienen como función precisamente cuidar y regular esta actividad. Si se dedicaran todo el tiempo, las 24 horas las 8 horas diarias de trabajo que tienen, como tarea principal el control de esta actividad minera, estamos hablando de unas 150 empresas que tendría que cuidar cada uno de los funcionarios. Entonces, es evidentemente una inversión insuficiente. De otro lado, tenemos también que las otras instituciones de fiscalización, porque no es la única, tenemos al Ministerio Público, tenemos al propio CERNAM, tenemos a la OEFA, tienen también responsabilidades en otros ámbitos, pero sin duda también enfrentan limitaciones inclusive para el ingreso de estas áreas. En el reportaje se ve, por ejemplo, esta situación de tensión con una comunidad campesina, Evicos, que está en la zona de la actividad. Y entonces las autoridades tienen inclusive dificultades para poder ingresar y hacer las actividades de fiscalización. Entonces, es un asunto que a veces excede claramente las capacidades regionales, pero que todavía no cuenta con todos los recursos y capacidades nacionales para poder resolverlo. Ahora, ¿qué pasa con esta comunidad que son muchos los que participan en esta minería ilegal? ¿Ellos tienen algún tipo de responsabilidad? ¿Habría que hacer la denuncia hacia esa comunidad? Esto es un asunto muy interesante, porque está pasando tanto en comunidades campesinas y nativas, que en primer lugar hay que indicar que tienen un derecho, inclusive de carácter ancestral, sobre estas tierras. Que desde luego esas tierras deben ser protegidas y el Estado pues garantiza la propiedad sobre ellas, pero de otro lado también implica un deber general de todos los peruanos, incluyendo las comunidades, de respetar las reglas de protección ambiental.
Entonces, desde luego que no existe, digamos, ninguna limitación en principio de que se puedan hacer actividades dentro del ámbito de las comunidades, pero solamente aquellas que sean compatibles con los objetivos, por ejemplo, del Parque Nacional. Entonces, tienen que seguir por las mismas reglas que siguen todos los demás peruanos en este tema, sin perjuicio de que las actividades tradicionales, evidentemente, las actividades que desarrollan ancestralmente sean evidentemente autorizadas, pero las que podrían, como por ejemplo la minería, implicar alguna afectación al parque, no podrían llevarse a cabo. Ahora, el proceso de formalización de la minería, dejando de lado la minería ilegal, porque ellos podrían, digamos, de repente hacer la minería no dentro del parque, sino en los alrededores. Eso sí es posible, sí. ¿Se está dando de manera muy lenta? ¿Hay algún tipo de problema con la formalización? Es un tema efectivamente muy complejo. Hay aproximadamente 59.108 digamos, pedidos que se han registrado, declaraciones de compromiso para iniciar el proceso de formalización. Pero luego eso implica una serie de pasos, ¿no? Digamos que hasta el momento hay solo 7 casos de esos 59.108 que han culminado, digamos, todo el camino. Pero hay otros muchos que han empezado este proceso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Ancash, ¿no? Se han presentado 3.789 casos. Hay 90 que han pasado por un primer paso, ¿no? Digamos, sería un segundo paso en realidad. Pero todavía ninguno ha culminado todo el camino. Entonces, ¿qué es lo que se requiere, no? Una cuestión que es crucial es que la actividad minera requiere un nivel de capitales e inversión que garantice que todo el camino pueda llevarse a cabo. Y creo que uno de los principales problemas precisamente es eso, o sea, que no existen posibilidades en muchos casos de alcanzar esos niveles mínimos de inversión para poder seguir ese otro camino. Entonces, algunos podrán culminar todo el proceso y otros no. Y de otro lado está el tema de marcar con claridad las áreas en donde no es posible hacer minería de ninguna manera. Creo que debería quedar claro que los parques nacionales, las áreas protegidas deberían quedar, digamos, protegidas de este tipo de acciones. Pero el camino que está quedando es todavía muy largo, ¿no? Pues, precisamente la Defensoría a fines del próximo mes va a presentar un informe sobre este tema, precisamente para tratar de hacer un balance de cómo va este camino de la formalización y qué se puede hacer para intentar pues mejorar aquellos aspectos que sin duda requieren de reformas para hacer este proceso mucho más pues digamos exitoso en sus objetivos, ¿no? Claro, para que se llegue finalmente a la meta que tenía el gobierno de formalizar a tantos mineros informales. Al final estamos en una cifra todavía bastante pequeña. Creo que todavía estamos lejos de tener una claridad de cuánto del total de la minería es posible formalizar. Mi impresión es que es un porcentaje pues que va a quedar claro una vez que tengamos también claro cuáles van a ser la inversión que finalmente el Estado va a hacer en esta materia. Y finalmente, ¿qué va a hacer la Defensoría del Pueblo con respecto a estos casos ya que se están dando de minería ilegal dentro de los parques nacionales? En el caso puntual de Ancash, ya la Oficina Defensorial de Ancash está interviniendo, está acompañando acciones con el Ministerio Público, con el Gobierno Regional, a través de su Dirección Regional de Minería, para poder intervenir en estos casos. En este caso inclusive puntual, que es el que mencioné en el reportaje. En otros esperamos que en virtud de estas acciones que se van llevando a cabo se puedan efectivamente poner fin a las actividades ilegales que se desarrollan dentro del ámbito. De otro lado, hay que dar una actuación muy particular y muy responsable con las comunidades campesinas para también, pues, en un proceso de diálogo, pues, mostrar que hay ciertas actividades que no se pueden llevar a cabo en este lugar. Pero por otro lado viene lo que ocurre con las comunidades campesinas y con todos los demás mineros, que es, si ya no tengo esa actividad, ¿a qué me voy a dedicar? Claro. Entonces, por eso digo que es fundamental que exista un esfuerzo mayor del Estado respecto a las inversiones que sean una suerte de alternativa a las actividades que se estarían dejando, ¿no? Es decir, defender el Parque Nacional de Huascarán requiere inversiones. Claro. Parte de esa inversión vendrá sin duda el gobierno regional, pero también el gobierno nacional tendrá que poner recursos en esta materia. Va a tener que tomar entonces atención a ese tema. ¿Se van a hacer algún tipo de denuncias por parte de la Defensoría, aparte de lo que me ha comentado? Bueno, ¿y a quiénes serían estas denuncias? Sí, claro, lo que ocurre en la Defensoría actúa con respecto al Estado, ¿no? En este caso estamos hablando de particulares, no estamos hablando de autoridades públicas.
lo que hacemos más bien es pedir a autoridades públicas que cumplan con su responsabilidad. En este caso corresponderá al Ministerio Público, porque inclusive la minería ilegal puede convertirse inclusive en un delito. Y tenemos también el caso de el propio gobierno regional, que también tiene una función de fiscalización que debe ejercer. Lo que tenemos hasta el momento claro es que esa función no se está ejerciendo. Así que esperemos que con este tipo de reportajes y esta cobertura de los medios, el gobierno regional se ponga pues a trabajar y evidentemente en este caso fiscalice esta acción ilegal. Bien, muchas gracias por haber venido a Primero a las 12. No, gracias a ustedes.